Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos. Esta es la Iglesia Metodista del Divino Salvador. Y en esta noche tendremos nuestra ponencia de la Reforma Protestante. Bienvenidos a los que nos ven a través de Facebook, YouTube y esta plataforma de Zoom. Sean ustedes muy bienvenidos. Pues vamos a iniciar esta noche con nuestro invitado de honor. Vamos a invocar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que tú presidas aquí en esta noche, esta ponencia, Señor, este servicio. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos llene de tu presencia, Señor, que seas con el ponente, que seas con cada uno de las personas que van a escuchar, Señor, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pues esta noche, hermanos, vamos a ver sobre los asuntos de las ventas de indulgencias y de la Basílica de San Pedro. Déjenles comento sobre nuestro ponente, Daniel Escorza Rodríguez. Es historiador y ensayista. Ha publicado artículos y libros referentes a la historia regional, historia del protestantismo y a la fotografía como documento histórico. Actualmente es investigador de tiempo completo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito a la Fototeca Nacional de Pachuca. Su más reciente publicación es Agustín Víctor Casasola, el fotógrafo y su agencia, México INA 2014. Ha sido docente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro de número de la Sociedad de Estudios Históricos del Metodismo en México y en la Academia Hidalguense de la Historia, y asiste a la Iglesia Metodista de Getsemaní en Pachuca, Hidalgo. Le damos la más cordial bienvenida a esta noche y él nos dará la ponencia. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas, a todo este auditorio que nos acompaña. Ante todo, bueno, debo agradecer la invitación que se me ha hecho por parte de la pastora Edith. Gracias, pastora, y bueno, a toda la Iglesia Metodista, el Divino Salvador de Querétaro, de quien tengo, de la cual tengo muy buenos recuerdos, grandes amigos, y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes en esta, pues ahora en esta modalidad, en estas pantallas que ya se ha hecho un tanto común, un tanto más usado este tipo de plataformas. Y pues qué bueno, yo celebro que se hagan este tipo de actividades, porque de otro modo, bueno, se hubiera requerido mucho tiempo, esfuerzo para trasladarme hasta la ciudad de Querétaro y bueno, un tiempo también de ustedes en asistir al templo ahí en el centro histórico, en fin, lo que todos ya sabemos y conocemos. En esta ocasión, como ya se dijo, vamos a ver el tema de la venta de indulgencias y la Basílica de San Pedro, y para lo cual me voy a permitir compartir la pantalla. Perdón, todavía no soy muy diestro en esto, pero vamos a compartir la pantalla para ver una breve, no sé si ya se ve. ¿Sí? Sí, así es. Bueno, muy bien.
Bueno, voy a articular la charla en dos partes. La primera sería una revisión histórica, un acercamiento histórico a la cuestión de la venta de indulgencias y el financiamiento para la construcción de la Basílica de San Pedro. Esto podría ser un acercamiento, digamos, una especie de mini clase de historia, y en un segundo momento intentaremos colocar algunas reflexiones personales para nuestro tiempo. Más bien, yo creo, yo les quisiera compartir unas breves ideas, unas reflexiones de lo que nos dice la historia, porque hay que decir que la historia no es solamente conocer pues lo que han dicho los historiadores, lo que viene en los libros, y bueno, sabemos ya conocemos los que tengan buena memoria, bueno, podrán recordar nombres, fechas, y pues los que no, nada más podrán ver o conocer datos. Pero lo importante aquí es qué nos deja la historia, qué nos hace pensar, qué nos hace reflexionar. Para eso sirve precisamente la historia, no solo para conocer o saber o presumir, ah, mira, yo sé cuál fue el último rey de los visigodos, por decir algo. No, sino más bien lo que nos hace reflexionar para nuestro tiempo. Algunos pensamos que, bueno, la historia es lo que pasó hace 100 años, hace 300 años, en este caso, hace 500 años. Pero bueno, eso es una parte. La otra parte es qué nos puede dejar la historia. Y como sabemos, en la mayoría de las iglesias evangélicas, protestantes, en las comunidades de fe, se conmemora en estos días, particularmente el 31 de octubre, la semana de la Reforma protestante o la Reforma de Martín Lutero, cuyo punto principal es el 31 de octubre, cuando conmemoramos que Martín Lutero, a quien vemos aquí en una estatua allá en Europa, clava sus 95 tesis en la iglesia, una puerta lateral de la iglesia de Wittenberg, allá en Alemania, ¿no? Y bueno, si ustedes recorren las redes, ahora ya prácticamente tenemos una especie de sobreoferta de actividades de este tipo, no solo en la iglesia metodista, sino en iglesias bautistas, presbiterianas, luteranas, pentecostales, de todo tipo, con charlas, con pláticas, con conferencias o charlas de este tipo. No sé si les ha pasado a ustedes que en la revisión de las redes, la iglesia tal ya tiene su semana, en Valderas, en Ciudad Sagún, en Suchitlán, en Papantla, Veracruz, en todas partes, ¿no? De tal manera que muchas veces no nos da tiempo ya de ver toda la oferta que hay para conocer un poco más de la reforma. Pero la ventaja es que muchas de estas pláticas quedan grabadas y ahora ya en nuestro tiempo ya no es necesario estar, como dicen, en tiempo real, sino que podemos verlas posteriormente. Esa es una de las ventajas que nos trae la modernidad. Pero una vez dicho esto, pues vamos a entrar en materia, que es esta venta de indulgencias y qué tiene que ver con la Basílica de San Pedro en Roma. Que aquí tenemos una foto. Como sabemos, la Basílica de San Pedro, que seguramente muchos la han visto en televisión, en fotos, y bueno, los afortunados que hayan estado allá en Roma, quizá la hayan visitado. Yo sé que aquí en la iglesia de Querétaro hay muchas personas de gran cultura y que tienen mucho mundo. Y bueno, es un templo impresionante, dicen los que la han visto. Eh, es uno de los más conocidos y de los más visitados en todo el mundo. Yo creo que junto con la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México y la Catedral de Notre Dame en París, son de los templos más visitados.
por tirios y troyanos, por ateos, por católicos, por no católicos, por quien sea. ¿Por qué? Porque son atractivos ya turísticos, especialmente la Basílica de San Pedro en Roma, que como se sabe, entre 1506 y 1626, o sea, más de un siglo duró su construcción. Este templo fue encargado inicialmente a un arquitecto italiano, Donato Bramante, pero después se continuaron otros artistas, arquitectos, nada menos que Rafael Sanzio, este gran artista, pintor, escultor y arquitecto del Renacimiento, Miguel Ángel también, Michelangelo Buonarroti, y la culminó ya en el siglo XVII el célebre arquitecto italiano Gianni Lorenzo Bernini, ya en el siglo XVII. Pero bueno, aquí lo importante es que este templo y muchos otros templos católicos constituyen un espacio grandioso, grandilocuente, construido para mostrar al mundo la fe de los creyentes. Es decir, todos los templos que se construían, no solo en este siglo XVI, sino incluso desde antes, podríamos arrancar desde la Edad Media. Todos estos templos eran un imago mundi. ¿Qué quiere decir eso? Una imagen de Dios en la tierra. Es decir, quienes construían estos grandes templos que, bueno, ya prácticamente a partir de la Edad Media, porque en los inicios del cristianismo, pues no había tantos templos o eran templos muy efímeros, con materiales no muy durables. Parece que en la conferencia del lunes ustedes vieron un panorama general, ¿no? Desde los inicios del cristianismo, y bueno, veían que no había grandes construcciones. Con el tiempo, con el paso de los siglos, se fue institucionalizando el cristianismo que ya recayó en el catolicismo romano, y a partir de la Edad Media, del siglo X, del siglo XI, comenzaron estos grandes templos. Bueno, desde los siglos eh, 10, 11, con el estilo románico, y a partir del siglo XII con el llamado estilo gótico, el estilo medieval. Y bueno, a partir ya del siglo XVI, como este templo, pues era ya otro estilo, ya un estilo renacentista, manierista, pero como decía, es un imago mundi, una imagen de Dios en la tierra. Los templos construidos eran una presencia de Dios en la tierra, así se creía por la catolicidad. Las características eran la monumentalidad y el poder simbólico de estos templos. Por ejemplo, en la Catedral de Notre Dame de París, como les decía, es otro de los templos más visitados en todo el mundo, de los templos católicos. Se ha dicho que cada año llegan más de 20 millones de personas a visitar esta catedral, ¿no? Que esta se comenzó a construir en el siglo XII, 1163, y se terminó, como ustedes pueden ver, pues prácticamente 200 años después, ¿no? Pero vean ustedes las dimensiones: 127 metros de largo, 48 de ancho, una altura de 96 metros de la aguja al transepto. Bueno, aquí ¿sí se ve el cursor? Sí. Miren, de aquí, de la entrada hasta acá, tenía 127 metros de largo. Para darnos una idea, la cancha del Estadio Azteca mide como 108 metros, imagínense. No, perdón, mide 105 metros la cancha del Estadio Azteca. Bueno, este templo del pórtico hasta el ábside, 127 metros de largo, 48 de ancho y una altura de 96 metros de aquí hasta la aguja que hay en el transepto. Como ustedes pueden ver en esta planta, aquí esta planta es de la llamada cruz latina. Fíjense, si vemos aquí, y esta parte es una cruz, ¿no es así?
es una cruz latina, pero todo esto tenía un porqué, porque como les decía, todo es símbolo. Por eso los templos católicos, cristianos, desde la Edad Media hasta pues, prácticamente el siglo XIX o XX, tienen todo un porqué. Estos tres pórticos, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero tiene esculturas que cuentan la historia de la Virgen María, la historia del final de los tiempos. Este es el triforio, la Galería de los Reyes, este rosetón que se llama, que es redondo porque así es el ciclo de la vida, estas dos torres que simbolizan pues el mundo material, el mundo espiritual, es decir, cada una de las partes tenía un simbolismo y un porqué. Esto lo hacían los arquitectos desde la Edad Media y bueno, tenía todo un simbolismo que ahorita no nos da tiempo de ver, pero nada más lo menciono para saber la monumentalidad y el poder simbólico de los templos católicos romanos. Por ejemplo, los monasterios medievales y las catedrales en las ciudades comenzaron a tener este tipo de características. La planta arquitectónica, el uso de vitrales, por ejemplo, estos vitrales o los laterales, que eran esta parte, era algo grandioso porque se daba a conocer un tipo de luz muy interesante que no la gente no veía comúnmente, ¿no? Entonces, esto era importantísimo para la fe, para los símbolos, la geometría, por ejemplo, el uso de los números, la numerología era importante. Por ejemplo, aquí había 12 columnas que simbolizaban a los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Estas tres puertas, ¿por qué hay tres puertas y no una nada más o dos? Bueno, tenía su simbolismo. Tres, el número de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Bueno, no nos vamos a detener esto porque nos llevaríamos como dos conferencias, pero lo que quiero decir es que los templos para la catolicidad de su tiempo eran muy impactantes y eran monumentales. Bueno, ahora ya entrando a nuestro tema de hoy, bueno, la Basílica de San Pedro se comenzó a construir en 1506. Para darnos una idea, en 1506, 15 años después de 1506, Hernán Cortés ya estaba en estas tierras en Mesoamérica haciendo toda su labor. O sea, en esa época, mientras Hernán Cortés ya se estaba entrevistando aquí con Moctezuma y con todos ahora que está muy en boga toda esta discusión de la llegada de los españoles que se vinieron a civilizarnos, que se vinieron a conquistarnos, a destruir o no, a traer la cultura, bueno, eso ahorita no lo vamos a ver porque nos llevarían como 5 conferencias. Pero vean ustedes en esta foto, bueno, ninguna foto se va a acercar a toda esta monumentalidad y vean los números. Largo de la nave, 187 metros. ¿Se acuerdan cuántos tenía Notre Dame? Ah, perdón, 127. Bueno, pues esta llegó a 187 desde aquí, no desde esta plaza, porque esta es la plaza de San Pedro, desde la entrada hasta acá. 187, no, perdón, la nave, nada más de aquí para acá, 187. El largo total de la iglesia, 218 metros, desde aquí hasta acá. El ancho total, 115 metros desde este crucero. 115 metros, ¿se acuerdan del largo de la cancha del Estadio Azteca? 105 metros. O sea que aquí cabe un Estadio Azteca fácil. Una cancha, quiero decir. La altura, sin contar la cúpula, 45 metros. O sea, no la cúpula, sino hasta aquí nada más esta altura, 45 metros. Yo dije, ¿cuánto es? Bueno, acá en Pachuca tenemos el reloj monumental en el centro, mide 40 metros, imagínense.
La altura máxima de la cúpula, o sea, desde el suelo hasta esta linternilla, son 136 metros. Imagínense. Es algo impresionante, pero precisamente fue hecho para causar un impacto entre la gente, entre los fieles, entre la población, entre el pueblo llano. Y la planta arquitectónica, fíjense la forma que tiene. ¿A qué se les asemeja esta planta arquitectónica? Bueno, si es la Basílica de San Pedro, ¿cuál es el atributo de San Pedro? Las llaves de San Pedro, ¿no? Una llave, bueno, una llave antigua, porque ahora ya son, pero vean, aquí está esta sería ¿cómo se llama? Los dientes de la llave. Y les digo que todo tiene un simbolismo y un porqué en toda la arquitectura, que esta arquitectura se comenzó a llamar arquitectura cristiana, por así decirlo, ¿no? Como decíamos, se comenzó en 1506, en sus inicios por un papa, Julio II, después cambiaron de papa, y llegó en 1513 otro papa que tomó por nombre León X, pero que se llamaba Giovanni de Medici. Este papa se llamaba Giovanni de Medici. Seguramente le suena este nombre de los Medici, que eran una familia muy poderosa de Florencia, Italia, que además financiaba a los artistas, por ejemplo, ¿no? A Leonardo da Vinci, que vivieron en esta época, Rafael, Miguel Ángel, y precisamente comenzó a reunir fondos para la construcción de este grandioso templo, porque imagínense, si hoy tenemos problemas financieros para construir nuestros templos que nos llevan 5, 10 años, 15 o hasta 20, y son templos pequeños. Ahora imagínense construir esta mole, era muchísimo dinero. Bueno, pero tuvieron una idea que era la venta de indulgencias. ¿Qué eran esto de las indulgencias? Bueno, todos lo sabemos, ya no vamos a repetir, porque además creo que cada año en estas semanas de la reforma se nos hace énfasis, no, es que las indulgencias se vendían. ¿Qué eran? Pues eran los documentos que emitía el Creo que nuestro hermano tuvo algo de problemas con su conexión. Vamos a esperar un momento para que vuelva a conectarse a nuestra conferencia. Y mientras tanto, les recordamos que pueden formular sus preguntas y enviarlas a nuestro chat. Y en nuestro final de conferencias, pues con todo gusto, seguramente nuestro hermano Daniel Escorza estará respondiendo a sus preguntas. Y bueno, viene conectándose nuestro hermano. Vamos a esperar que se habilite completamente para que pueda continuar con su conferencia. Sí, ya estoy, perdón. Pues Muchas gracias. no sé qué ocurrió, pero bueno, creo que así son las redes sociales y todas las conexiones. Sí, muy bien, continuamos. No sé por qué se cortó, pero bueno, continuamos. Me había quedado en esto de ¿sí se Ventas ve? de Sí. indulgencias. Está De la venta de compartiendo. indulgencias. Ah, sí, de la venta de indulgencias y entonces
pues tanto el Papa como los arzobispos, en este caso de lo que era Alemania, bueno, más bien de lo que todavía no era Alemania, sino eran los pequeños principados. ¿Se acuerdan de la plática de lunes de nuestro hermano Martín? Que les decía es que todavía no existían los países como tales, sino eran reinos. El reino de Sajonia, el Principado de Brandenburgo, etcétera. Y lo que hoy es Alemania, el príncipe de Magdeburgo había comprado el obispado de esa parte de Alemania. Nos preguntamos, ¿pero cómo comprado? Sí, quien tenía el suficiente dinero, algún príncipe, un emperador, le decía al Papa, oye, yo quiero ser arzobispo de Magdeburgo. Ah, pues sí, pero te va a costar 24,000 ducados. No importa, los pago. Ándale, pues, dame el dinero y yo te hago arzobispo, imagínense. Para los que tenían dinero, pues estaba muy bien, ¿no? Pero entonces así se comenzó a partir de pues ya 1513, 14, 1514 se admitían, digo, se comenzaron a hacer estas indulgencias. Y hay un monje dominico, un personaje muy importante, perdón, lo voy a agrandar aquí, un personaje llamado Johann Tetzel, que también quizá ustedes han escuchado este nombre, nació en 1465, muere en 1519, que era el encargado de todo este tráfico de indulgencias. Aquí vemos un grabado en donde Tetzel estaba ofreciendo las indulgencias y toda la gente acudía a comprar las indulgencias para el perdón de los pecados. Había un tipo de indulgencia parcial, por así decirlo, que nada más perdonaba pues algún pecado que esta persona decía, ¿sabe qué? Es que yo me robé unos panes y unas gallinas que estaban ahí porque tenía hambre. Ah, bueno, pues si robó, pues le va a costar nada más 30 florines. Vale, ahí está el billete. Pero había el otro tipo de indulgencias, las llamadas indulgencias plenarias, que esas sí eran más caras, perdonaban, pero perdonaban todos los pecados. Entonces, si iba alguien, por decir, por acá atrás, este personaje, decía, no, ¿sabe qué? Es que yo maltraté a mi esposa, le pegué y hace como 2 años maté también a un cristiano porque me molestaba mucho. ¿Y qué más hizo? Pues me robé también unas monedas. No, pues necesito una indulgencia plenaria y esta me va a servir para los pecados posteriores. Sí, también le sirve. Ah, bueno, pues démela. ¿Cuánto cuesta? 8,000 ducados. Pues a pagar. Y entonces imagínense, este monje Tetzel llegó a toda la zona de Sajonia, de Brandenburgo, de Wittenberg, en donde estaba precisamente Martín Lutero, y comenzó este tráfico de influencias bajo la supervisión del Papa León X, que es este personaje que está en una pintura de la época. ¿Sí? Bueno, Lutero desde luego oyó de la fama, incluso hasta llegó a conocer a Tetzel, porque eran vecinos prácticamente, y Lutero le llamaba a Tetzel el predicador vocinglero o el gran vociferador. Y el monje dominico, este personaje que vemos aquí, es conocido entre toda la historia y entre, bueno, el pueblo evangélico por la frase que decía, bueno, más bien que decían que él dijo, porque bueno, no está comprobado que él decía esa frase, decía, tan pronto el dinero en la caja suena, el alma al cielo vuela. En otra versión dice, tan pronto como la moneda suena en el cofre, ¡tin! Ya sea el florín o los ducados, sonaba en el cofre, que era un cofrecito que tenían aquí en donde ponían todas las monedas, el alma salta del purgatorio y se va al cielo. Imagínense. Bueno, además de este financiamiento para la construcción de la Basílica de San Pedro, que como dijimos se prolongó durante más de 100 años, todo este capital servía para otras
cosas para fines no tan piadosos. Por ejemplo, el historiador Henri Pirenne decía que en Roma, en esa época, el papado, la sede del mundo cristiano, católico, cristiano, contaba con más de 6,000 cortesanas, mujeres para los obispos, para los arzobispos, para los curas, los papas, los cardenales, quienes incluso exhibían a sus mujeres, reconocían a sus hijos bastardos y los enriquecían a costa de la iglesia. Pero como les decía anteriormente, la gente de la iglesia pues no era precisamente alguien que hubiera estudiado en un seminario, no, sino prácticamente cualquier persona con mucho dinero, príncipes, emperadores, podían comprar un obispado, un arzobispado, etcétera. Y entonces resultaba verdaderamente excesivo todo el lujo, el boato, la corrupción, los gastos onerosos del papado que Lutero, por cierto, había conocido en 1506, 8, cuando fue a Roma, visitó a Roma y se dio cuenta de todo este exceso. Bueno, con todo este trasfondo, Martín Lutero pensaba primero ingenuamente que las autoridades de la iglesia deberían hacer algo, porque no era posible que Tetzel en las calles ofrecía todo este tráfico de indulgencias, pero bueno, se dio cuenta que el mismo Papa no solo lo toleraba, sino lo exacerbaba. Entonces era todo un negocio redondo, como hoy decimos, entre el Papa, entre los príncipes electores y entre el emperador, que como también vimos en la ponencia del lunes, si no me equivoco, es que en estos días he visto tantas que ya no me acuerdo ni cuáles son, que en esa época estaba un imperio, ¿no es así? El Sacro Imperio Romano Germánico, que era toda la zona de lo que hoy es Alemania, parte de Francia y todas las zonas alrededor de Alemania. Pero entonces Lutero se dio cuenta de toda esta corrupción y de que la jerarquía era parte de toda una maquinaria, porque este monje Tetzel solo era un engrane menor de toda una maquinaria que incluía a toda la catolicidad romana. Y fue cuando Martín Lutero hace todas estas propuestas que se resumen en un documento que hace en latín y que clava en la puerta del castillo de Wittenberg un 31 de octubre de 1517, como todos ya sabemos y venimos aprendiendo cada año, ¿no? Pero básicamente todo este documento, escrito en latín, por cierto, su base era precisamente la venta de las indulgencias. O sea, atacó toda esta venta de las indulgencias y es un documento ya impreso en una imprenta. Recordemos que la imprenta se había inventado desde 1440, 45, más o menos mediados del siglo XV, y que permitió precisamente la difusión de todas estas ideas. Aquí está. Bueno, ¿por qué el 31 de octubre? Bueno, como sabemos también el 31 de octubre es el Día de Todos los Santos para el mundo sajón y bueno, para todo el mundo prácticamente. Bueno, aquí en México tenemos el Día de Muertos, pero originalmente el Halloween quiere decir esto, Día de Todos los Santos. Y originalmente no tenía que ver con todo esto de que hoy está, que las brujas y los disfraces y todo, no, sino era una conmemoración de los santos. Es más, actualmente en la Iglesia Metodista Unida es un día especial porque se recuerda a todos los que nos han precedido y ahora están en la presencia de Dios.
Bueno, todo este documento que hoy conocemos como las 95 tesis, fíjense que el nombre en latín de este documento era Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarium. La disputa por la declaración de las indulgencias. Entonces, bueno, las indulgencias fueron jugaron un papel central en todo este movimiento, y si nosotros vemos las 95 tesis, de eso no hay ningún problema, porque ahora ya están en cualquier sitio de internet. Ustedes buscan 95 tesis y ahí las van a encontrar. Por ejemplo, la número 21, que son de estas frases, la número 21 dice: por consiguiente, se equivocan los predicadores de indulgencias que afirman que por las indulgencias del Papa uno puede ser librado de toda pena y salvado. Entonces, bueno, la tesis 50 y la 51 y la 81 y prácticamente la mayoría de estas frases, que no son tesis, sino son como oraciones, párrafos, aluden a toda esta venta de indulgencias, ¿sí? Y bueno, ya sabemos todo lo demás que ocurre, que no lo vamos a repetir aquí, porque quizá las otras conferencias se referirán a esto. Pero ahora les quisiera compartir pues unas reflexiones muy personales. Esto no quiere decir que sea pues el descubrimiento del agua tibia o la panacea, sino no, nada más les voy a compartir estas reflexiones a partir de la historia. Por eso les decía que la historia, una de las funciones de la historia es como maestra de la vida, que ya los historiadores romanos decían eso, que nos enseña para la vida de hoy. La historia ya está escrita y es inamovible, no, porque cada sociedad, cada época escribe su historia, y eso lo vemos a diario, ¿no es así? Por ejemplo, la estatua de Cristóbal Colón, que estaba allá en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, que durante un tiempo fue símbolo pues, de la raza, de la fusión del encuentro de dos mundos, o que el descubrimiento, bueno, resulta que ahora ya no, para nuestro tiempo, eso ya no es políticamente correcto y deciden retirarla, ¿no? Pero bueno, cada sociedad y cada época escribe y hace su propia historia. ¿Qué nos deja esto? Oh, perdón. Bueno, que al igual que en el Renacimiento o que en la época de Hernán Cortés, de Leonardo da Vinci, de Martín Lutero, fíjense que todos ellos eran contemporáneos, o sea que si hubieran tenido internet, pues a lo mejor hubieran sabido uno del otro. Miguel Ángel, Bonarotti, el Papa León X, en fin. Fue una época de grandes cambios, desde la invención de la imprenta hasta los viajes de Colón, por ejemplo, toda esta idea del mundo como ecumene, hasta las ideas de Nicolás Copérnico, que en 1543 completa también esta idea del heliocentrismo, ¿no? Que decía que la Tierra no es el centro del universo, como decían todos, incluida la Iglesia Católica, ¿no es así? Que decía, no, es que en la Biblia dice que el sol es el que se mueve, porque Josué detuvo el sol unos cuantos minutos, ¿no es así? Y entonces, por eso la Iglesia decía, la Tierra es el centro del universo, porque Dios creó a la Tierra. Pero viene la ciencia, viene Copérnico y dice, no, el Sol es el centro y los planetas giran alrededor. Claro, esto fue una herejía en su tiempo, pero esto ayudó a cambiar el mundo, las ideas del mundo. Bueno, así como en esa época fueron tiempos de grandes cambios, hoy también tenemos grandes cambios.
pero quizá apenas nos estamos dando cuenta de estos cambios, estamos teniendo conciencia. Son muchísimos cambios en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo ecológico, en fin, pero nada más para mencionar estos tres. La revolución digital, que ya estamos inmersas en ella, un concepto de un sociólogo polaco que él ha dicho que estamos en la modernidad líquida, algunos le han llamado posmodernidad, o sea, después de la modernidad, pero Bauman habla de la modernidad líquida en el sentido y haciendo esta metáfora de los líquidos como fluidos, como algo que no es sólido, o sea, que no está dado, sino que todo fluye y todo toma la forma del contenedor. Y hablamos del amor líquido, bueno, no hablamos, sino este personaje, este sociólogo, Zygmunt Bauman, habla de la cultura líquida, del amor líquido, de la economía líquida, las finanzas, etcétera. Todo es, hay una gran incertidumbre en todo y nada es duradero, nada es durable. Y estamos pues en época de la globalización, pero de la atomización de ideas, de organizaciones, y la revolución digital es lo que nos rige hoy. Por eso les decía al principio que precisamente estamos en estas pantallas, porque pues por ahora no se nos permite otra cosa, pero me parece que estos formatos ya serán de aquí en adelante, con todas sus implicaciones, incluso los sonidos que nos llegan desde fuera, ¿no? Que es parte de lo digital. Bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con el tema? Pues yo pensaba en preguntarme si hay indulgencias modernas, porque también a veces pensamos históricamente que queremos comprender todo lo que había en épocas pasadas con los ojos de nuestro tiempo. Y no, más bien hay que comprender en su tiempo. A veces decimos, ay, cómo la gente creía, ¿no? En eso, que pagaba por perdonar sus pecados. Bueno, esto era algo real, porque además la iglesia tenía una herramienta muy importante para el control y que se sigue usando. ¿Cuál es? El miedo. Esta emoción que ha estado a lo largo de la historia, incluso hay estudios históricos de historiadores franceses sobre la historia del miedo en las civilizaciones y es algo impactante porque por el miedo se ha controlado a muchas personas y esto es lo que estaba detrás de la venta de las indulgencias, porque la ideología, las ideas es lo más difícil de arrancar en el ser humano. Entonces, si a uno le dicen desde pequeño, ¿no? ¿Sabes qué? Debes portarte bien porque si te portas mal te vas a ir al infierno y ahí vas a arder con todas las llamas y va a ser eterno este castigo. Bueno, entonces la gente comienza a pensar en esto y comienza a hacer su actuación con base en eso. Las indulgencias tenían como base el, el miedo precisamente y por eso la Iglesia Católica, bueno, desde el siglo VIII, pero ya a partir del siglo XIII, crea este tipo de sacramentos como la confesión auricular, por ejemplo. Eso se creó como en el siglo III, bueno, desde el siglo VIII ya, pero el siglo XIII, XIV ya comienza a ser parte de las prácticas de la Iglesia católica, en donde los sacerdotes, los curas, pues sabían toda la vida de las personas de un pueblo, de una ciudad, imagínense. Y con eso podían controlar desde el púlpito las prédicas, lanzar las jaculatorias y las acusaciones, y la gente que los oía, pues entraba en pánico, ¿no? Y entonces, por eso este tipo de control. Entonces, bueno, a veces podemos decir, no, pues es que eso es cosa del pasado, pero ¿qué pasa con todos estos nuevos movimientos religiosos o muchos cristianismos en plural acuden a este tipo de estratagemas
financieras para allegarse recursos desde esto que conocemos como pare de sufrir, o algunos otros que dicen es que Dios quiere no sé, tus alhajas, o si no tienes dinero, dame tu anillo, ¿no? No sé si han escuchado de esto. Si no tienes anillos, pues dame algo sencillo, las escrituras de tu casa, porque así lo quiere Dios, no me lo des a mí, es para Dios. Y en fin, esto podría ser un tema de reflexión en todo este tipo de cristianismos modernos. Y son muy conocidas estas tácticas, ¿no?, de predicadores, iglesias para financiamiento, tomando como base las creencias en el más allá. No hay nada de malo en el financiamiento de cualquier organización, sino más bien en los medios que utilizamos para ese financiamiento, como se utilizó en la Basílica de San Pedro. Bueno, toda empresa, llámese social, política, educativa, religiosa, iglesias, escuelas, hospitales, necesitan de fondos financieros, así como León X y todos los papas posteriores, pues querían eh, dinero para financiar esta construcción. Pues me llevó a la reflexión de cómo nos vamos a financiar como iglesia metodista. Y no solo cómo, sino qué se va a financiar. Porque a veces decimos, bueno, sí, hay que predicar sobre el diezmo, sobre las finanzas, sí, pero ¿para qué? Para construir templos, para obra social, para centros comunitarios, o para obra educativa, o para espacios de socialización, por ejemplo, o para museos, algo que no nos hemos planteado y que, por ejemplo, tradiciones religiosas como los judíos ya están llevando a cabo. Quizá todos saben que en la Ciudad de México, en el centro, en la calle de Justo Sierra, está la sinagoga histórica de los judíos, pero ahora ya es un museo. Ya la sinagoga no funciona como tal, como era un centro de enseñanza. La sinagoga era el templo de enseñanza. El templo de los judíos era el lugar de adoración. Pero ahora pues ya es un museo y es visitado por muchas personas. Eso no nos hemos planteado porque muchos de nuestros templos, sobre todo en lugares, centros históricos o en pueblos mágicos, sobre todo, no sé cuántos templos metodistas haya en pueblos mágicos, esta categoría que la Secretaría de Turismo inventó y que ahora ya hay más de, no sé, 200 o 300, pero ¿cuántos de estos templos tenemos en pueblos mágicos? No lo sé. Entonces, bueno, todo requiere financiamiento. Aquí está la Wesley Chapel en Londres. Son espacios pequeños y a diferencia de los grandes templos como la Basílica de San Pedro, como la Catedral de Notre Dame, como vimos, que son espacios majestuosos, muy grandes, los templos metodistas, en general los templos evangélicos son pequeños a comparación con esas construcciones, ¿no? Y qué bueno porque, como decía Wesley, pues el mundo es mi parroquia. Claro, sí, los templos son importantes, pero el trabajo está fuera de los templos, ¿no es así? Entonces, bueno, por eso, quizá entre otras razones, los templos son más bien pequeños. ¿Qué sucede con los lugares de culto de los nuevos movimientos? Bueno, como sabemos también ocupan cines abandonados o teatros y quizá con alguna referencia como estas ventanas con arco de medio punto o el púlpito, referencias al espacio cristiano que ha sido a lo largo del tiempo ha contado con estas características, como ya lo vimos. Bueno, para finalizar, quisiera decir que los lugares de culto, bueno, tienen símbolos y los símbolos son importantes.
También en la conferencia del día de ayer, el pastor Emanuel nos decía que cada templo tiene su porqué. Y hay muchos símbolos que a veces no nos damos cuenta. Porque unos templos tienen púlpito y tienen facistol, otros nada más tienen un púlpito, ¿no? ¿Por qué unos templos tienen reclinatorio y otros ya no? Bueno, eso tiene todo un porqué. Y hay una serie de símbolos, sobre todo en edificios antiguos o en templos antiguos construidos a finales del siglo XIX, principios del XX, construidos ex profeso para eso, como el templo de Valderas, el templo de Pachuca, el primer templo de Puebla o de Monterrey, que ahora, bueno, ya fueron destruidos, pero todo tenía su por qué las ventanas de tal forma, por qué si hay columnas o no hay columnas, la numerología, por ejemplo, por qué hay, digamos que 3 filas de bancas, en algunos hay 2, etcétera. Los símbolos son importantes y en alguna manera es lo que nos otorga identidad, es parte de una cultura y de una liturgia de nuestra historia. Y terminaría con una idea que les quiero compartir, que quizá la lección más significativa de la historia y del espíritu de la Reforma para nuestro tiempo sea que el Evangelio se reinventa y que se recontextualiza en cada época. Hoy vivimos, bueno, en una época en donde tenemos una miseria moral, una decadencia del mundo, pero en contraste también hay nuevas formas de desarrollar el mundo, de ver de una vida comunitaria. Y a todo esto hay que anteponer las nuevas formas de compartir las buenas noticias para la humanidad, sobre todo después de esta pandemia, que es un parteaguas para la vida de todas las instituciones sociales, incluida la Iglesia. Entonces vamos en esta especie de río que nos arrastra y que ya es inevitable, pero precisamente ante eso creo que debemos recontextualizar esto que se ha llamado las buenas noticias para la humanidad, buenas noticias de esperanza, de amor y de vida en comunidad. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Esto, Perlita. Hola, Perla. Adelante, hermano, puede participar. Sí, gracias. Bueno, hermano Bueno, Escorza. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano Escorza. Sí. Mi nombre es Martín Larios. Soy pariente del otro Martín. Felicidades por la presentación. Interesante. Quizá el aspecto o uno de los aspectos es la impresión que se tiene en estos espacios, pero desde, bueno, parte de, como lo has señalado, es toda la historia de ese nuevo credo, que es el cristianismo, y que va a requerir casas, o sea, espacios que le van a dar significado. Y tratar estos asuntos, pues es muy importante para ir adecuando nuestras casas
Y así como se señaló, y solamente hacer hincapié en eso, de que se requiere pues toda una planeación, un proyecto. El proyecto aquí era crear grandes edificios que competía con las colecciones de reliquias, que también eran un gran negocio de los emperadores y de los eclesiásticos, ¿no? Pero colateralmente a eso, pues se va creando toda una cultura. Y es una de las cuestiones que hemos observado cuando empezamos a estudiar no solo la Biblia, sino también la historia de nuestra comunidad. El cristianismo ha generado prácticamente la cultura occidental, y esto es lo que nos está permitiendo vivir contemporáneamente. Yo creo que es de gran valor hacer hincapié en estos aspectos. Sí es importante el punto que señala sobre los centros históricos. Yo fui delegado del INAH regional aquí en Querétaro hace ya casi medio siglo, y hemos visto todo este desarrollo, y en particular la necesaria generar conciencia en nuestros hermanos que participan, que llegan a convivir en nuestros templos, de que hay que hacer proyectos. Zetzel era un gran financiero, ahora podría ser un agente del Fondo Monetario Internacional, una cosa de ese tipo. Y cada tiempo en nuestras iglesias nombramos tesoreros, pero tal pareciera que el objetivo es nada más recabar dinero, pero no tener proyectos, ¿sí? Y como lo señalas, algún hermano llega y pone alguna ventana que le sobró por allá y lo coloca sin simbolismo, sin correlación, y este tipo de participaciones como la que tú nos has presentado el día de hoy, pues nos fortalece, nos ayuda en nuestro sentido congregacional. Te felicitamos. Yo estuve, nada más una pregunta curiosa. Yo estuve en el Velasco, en el Instituto Velasco, y tuve un compañero Escorza que no ubico. Por ahí si lo encuentras, que se ponga en contacto con nosotros de los egresados del Velasco, y nos dará gusto entrar en contacto con él. Muchas felicidades, un gran abrazo y saludos a todos. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, seguramente se refiere a Óscar Escorza Domínguez, que bueno, por la época y la edad me parece que sí era mi primo, pues falleció ya hace algunos años. Entonces, bueno, creo que él estuvo en el Benjamín N. Velasco. Bueno, pero tiene razón, sí, hermano Larios, esto de las reliquias era otra parte de la gran recolección financiera, porque las reliquias eran todos estos objetos relacionados tanto con personajes como Cristo y los apóstoles, como con santos, ¿no? Que eran venerados en muchas iglesias, pero necesitaban también un lugar para guardarse, como en Roma, ¿no? O en otras iglesias. Y era tal la proliferación de reliquias que iban desde astillas de la cruz en donde estuvo Cristo, los clavos que utilizaron para crucificar a Cristo, pero se conocían, por ejemplo, como 20 clavos que decían que eran las reliquias. Bueno, supuestamente nada más eran
2 de las manos y 1 de los pies, y acaso otro, 4 si acaso, pero ya resultaban 20, ¿no? Iban desde eso hasta cosas como gotas de la leche de la Virgen María con que amamantó a Cristo, o extremos como se conservaba el prepucio sagrado de Jesús, como era judío, pues lo circuncidaron y se conserva allá en Europa, no recuerdo en dónde exactamente, pero bueno, era todo una maquinaria, como dijimos, basada en la ideología, pero traducida a dinero, a ducados, a florines y a dinero constante y sonante. No por nada en esa época, pues los banqueros comienzan a hacer también una sociedad aparte, los banqueros como los Fugger en Alemania, y bueno, los grandes financiamientos del arte como los Medici, y bueno, toda una conjunción. Bueno, nada más un comentario rápido. Sí, fíjense que el uso de los espacios nos queda pues como una de las reflexiones para nuestro tiempo después de la pandemia, porque ahora en estos casi 2 años nos hemos dado cuenta, pues, de que los espacios pueden estar ahí, pero qué fin o qué propósito se les da. Ahorita se me viene a la mente los templos, les decía que están en pueblos mágicos como Mineral del Monte en Hidalgo, El Oro en el Estado de México, en el norte creo que hay en algunos, no sé si en Chihuahua o en Durango, pero así como esos también en los centros históricos de las grandes metrópolis. Y por grandes metrópolis me refiero desde luego, a la Ciudad de México, a Monterrey, que ya es la segunda ciudad de todo México, ya desbancó a Guadalajara, Tijuana, desde luego, pues no sé, Puebla, claro, una gran metrópoli, León, y yo creo que hasta ahí haremos de contar, ¿no? ¿Qué destino vamos a darles a nuestros templos? Claro, unos dirán, bueno, es que el templo siempre va a ser el templo y va a ser el lugar de reunión. Bueno, sí, pero la pandemia nos enseña a la diversificación de usos. A mí, por ejemplo, me da gusto que en esta semana de la Reforma, el viernes haya un concierto de música, ¿no es así? Eso es algo importantísimo porque la música siempre va a ser la que nos va a sacar de todos los atolladeros sociales y culturales. Entonces, qué bueno que haya conciertos de música. He visto, por ejemplo, que en iglesias de la Iglesia Metodista Unida, claro, sabemos y con la salvedad de que es otra cultura, es otra iglesia, es otra realidad, esto lo sé, pero me llama la atención, por ejemplo, que en algunas iglesias de los hermanos de Estados Unidos, los templos, los salones sociales o los salones de ahí se utilizan, por ejemplo, para clases de yoga en las mañanas. Pues qué bueno que se aproveche eso, aunque algunos a lo mejor me van a satanizar o me van a decir, eso no es cristiano, pero si ayuda al hombre, al ser humano, pues qué bueno que los templos sean lugares para hacer yoga, para hacer zumba, para conciertos de música, no solo me refiero a conciertos de música sacra o de música cristiana, como le dicen, sino música en general, música que alimente el espíritu humano y que nos haga mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores hombres y mujeres, etcétera. Pero bueno, esto ya no es para pensarlo al futuro, en 2, 3 años, cuando acabe esto, no. Porque así como vino la pandemia, no sabemos qué va a venir después. Recuerden que ya está a la vuelta de la esquina el cambio climático. No va a haber agua, no va a haber muchas cosas. Entonces hay que estar alertas. Bueno, gracias, hermano Larios. Tenemos otra pregunta de nuestra hermana Adriana Rivera. Nos pregunta,
¿Cree que haya indulgencias modernas dentro de la Iglesia Metodista actual? Bueno, pues no lo sé realmente. Al principio les decía, bueno, yo solo comparto esto como historiador, no soy ni pastor ni teólogo. De entrada, bueno, yo diría que así las indulgencias como las hacía Tetzel y los papas, pues no creo porque no conozco a ningún pastor, superintendente u obispo que diga, ah, bueno, te vamos a perdonar pecados, pero pues haz una transferencia bancaria siquiera de algunos, pues ya no hablamos de pesos, sino de decenas de miles, no, yo creo que no, pero bueno, no sé si se refiere a alguna otra cosa. Como les decía, aquí el punto importante, bueno, es cómo obtenemos el financiamiento. Originalmente, bueno, de los diezmos se han hecho estudios y dicen si todos los metodistas cumplieran con su diezmo, no, hombre, esto ya estaríamos muy bien. Pero la pregunta es, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿en qué lo vamos a invertir? ¿Cómo se va a pues a ocupar, ¿no? Ese dinero? Entonces, bueno, no sé si haya contestado. Tenemos, ajá, tenemos otra pregunta de nuestro hermano Xicotenca Paz. Él nos pregunta, ¿habrá algún estimado de cuánto costó en total la construcción de la Basílica de San Pedro? Ah, Y caray, él, bueno, ajá. y él mismo también pregunta, ¿qué diferencia hay entre basílica y catedral? Bueno, lo del estimado de cuánto costó, en realidad, bueno, no sé, lo ignoro, pero esto es una pregunta así como para economistas y actuarios, porque hay que ver cuánto era el costo de la vida, cuánto costaba una construcción de esas características, pero imagínense si hoy un edificio, no sé, de este, 40 pisos o de estos rascacielos que están haciendo en la Ciudad de México, en Puebla, y creo que en Querétaro también, ya Querétaro es una metrópoli ya muy reconocida. Cuando voy a Querétaro digo que estoy en Santa Fe o dónde. Bueno, imagínense un costo bueno, el costo de un edificio de estas características. Ahora trasladémoslo a 500 años y con esas dimensiones, bueno, estamos hablando de el equivalente actual a, yo creo que miles de millones de euros. No lo sé en realidad, pero bueno, creo que alguna visita en internet nos podría contestar esto. ¿Qué diferencia hay entre basílica y catedral? Bueno, la catedral es una sede de una diócesis. Viene de cátedra, la cátedra era la silla en donde se sentaba el obispo, y la diócesis es una jurisdicción originalmente que era de 10 iglesias, por eso diócesis, pero bueno, ya con el tiempo fue mucho más. Es una jurisdicción geográfica que tiene la Iglesia Católica y entonces cada diócesis tiene una sede en donde está el obispo de esa diócesis y a la iglesia de esa que es sede se le llama catedral precisamente. Entonces, bueno, en México hay, bueno, no sé cuántas, pero creo que sí son más de 50 diócesis. Algunas están en capitales del estado, otras no. No sé Querétaro cuántas diócesis tenga. Creo que sí hay catedral aquí en Querétaro, ¿no es así? Les digo porque en el estado de Hidalgo, en Pachuca, no hay catedral. La catedral está en Tulancingo y en Tula y en Huejutla hay tres catedrales. Y la basílica es una denominación que da también la Iglesia Católica, pero no tiene que ver con una jurisdicción, sino parece que con una advocación que da la iglesia. Puede ser basílica, como la Basílica de Guadalupe, o puede ser basílica menor, que es otro rango, por así decirlo. Pero bueno, no sé cuál sea
el origen. Nada más. Nos pregunta por Facebook Marcos Jaciel Noriega. ¿Hay algún documento que marcó el fin de las indulgencias? Bueno, no lo sé realmente, no estoy muy especialista en Iglesia Católica, pero tengo entendido que actualmente todavía prosiguen las indulgencias, o sea que no se ha acabado. Yo no sé que haya algún documento que haya dicho, este es el fin de las indulgencias. No, creo que recientemente el Papa Francisco emitió una indulgencia para perdón de todo esto de la pandemia, no lo sé muy bien, pero sí tengo entendido, y si no me equivoco, sino que alguien me corrija, que las indulgencias todavía prosiguen hasta nuestros días. Y hay indulgencias plenarias, indulgencias parciales, algo así, sí. Como que vi que la pastora puso otra pregunta de esta misma persona, pero no me la han hecho llegar. Mientras Bueno, tanto, damos la bienvenida. Hoy nos visita Adriana Rivera, Olivia Escorza, el pastor José López de la Cas, Alma Rosa, Esther Tavera, Héctor García, en Facebook Marcos Jaciel, Javier Muñoz, un gusto saludarles, Ernestina Son. Muy bienvenidos y adelante con sus preguntas. bueno, ahí veo otra de Marcos Jaciel. ¿Cómo le hacían los pobres las urgencias? Bueno, pues en realidad, pues no las pagaban porque algunos eran de alto costo, entonces si apenas tenían para pagar su comida, ¿cómo iban a pagar indulgencias? Pero precisamente Martín Lutero se dio cuenta de esto y por eso la prédica de Martín Lutero prendió entre el pueblo llano de la zona de Sajonia, de Brandenburgo, de lo que hoy es Alemania. Por eso prendió, porque la prédica de Martín Lutero hizo que la gente dijera, bueno, pues no, es que solo vamos a expiar nuestros pecados por la gracia de Dios y no por pagar. Y digo que escuchando, porque bueno, también a veces se tiene la idea de que cuando clava las 95 tesis, toda la gente se da cuenta y todo. No, porque los pobres o los iletrados no sabían leer latín. Entonces veían las indulgencias ahí clavadas en la puerta y decían, pues quién sabe qué dirá. Es como si ahorita nos ponen un escrito en japonés o en coreano, pues lo podemos ver y todo, pero pues no entendemos. Entonces, más bien era la prédica de Martín Lutero y de otros seguidores, la que pues abrió los ojos o convenció al pueblo llano, al pueblo pobre, al pueblo iletrado, para que pues tuviera una conciencia religiosa. Sí, nuestro hermano Josué dice, conoce de cerca que todavía se ganan las indulgencias plenarias, visitando cierto número de iglesias, asistiendo a peregrinaciones, etcétera, según decrete el Papa. O sea que aún Sí, así se es, sigan las indulgencias. claro. Y tienen que ver, sí, efectivamente las peregrinaciones. Bueno, mañana vamos a tener en muchas ciudades y santuarios todo esto del día de San Judas Tadeo, que, que es igual toda una gran, pues, fiesta católica, podríamos decir, ¿no? Nada más. Gracias. Nuestra hermana Adriana de la pandemia.
Creo que quería hablar el hermano Larios. Ok. Adelante, Ahí hermano está, Larios. ya. Nada más así para la pregunta esta, que yo creo que vale la pena, siguiendo así de las aportaciones interesantes. En el libro de Esdras viene el proceso constructivo de la muralla. Algún día en la escuela dominical nos pusimos así haciendo un ejercicio, calculando a grosso modo lo que representaba la construcción de el templo y convento agustino que tenemos aquí en el centro histórico, a una calle. Y entonces ahí vimos así gruesamente, como parte de la reflexión, el monto de personas que eran necesarias para construir esa obra que está Esdras encargado para hacerla. La capacidad de organización, que todo ello está relacionado con esta situación de la construcción de las grandes templos. Así como ahora en los centros financieros, representa una gran inversión. Bueno, pues esto significaba en ese momento ese valor simbólico, político, social y económico, y eso pues aumentaba el poder y de creencia y de fe, que de alguna manera, y bueno, así nada más para puntualizarlo, presentaste la iglesia, la capilla de Wesley en Londres, la que está sobre el anillo periférico interno de Londres, y bueno, es muy parecido a la primera capilla que se construye en Bristol y después en Leeds. Y actualmente en Leeds hay un gran movimiento dentro del metodismo inglés para hacer una serie de replanteamientos teológicos en relación a las cuestiones simbólicas. En particular mencionaste el 1, 2, 3, que es el Tetractus, o sea, el número 3, y por el lado de la teología metodista, pues el cuadrilátero wesleyano. ¿Sí? Entonces, existen una serie de elementos que van ampliando nuestra visión cultural y nuestra posibilidad de darle una mayor realidad a nuestra fe y responsabilidad. Nuevamente felicitándote y muchas gracias por tu participación. Sí, muchas gracias, hermano, por su aportación. Gracias, la hermana Gris también le felicita. Y pues como ya dije, les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya mencioné y a los de casa que están aquí acompañándonos vía Zoom. También tenemos algunos avisos que vamos a compartir a continuación. Les invitamos a nuestra próxima conferencia el jueves 28 de octubre, la presencia de las 5 solas en la reforma para la iglesia de hoy, por el presbítero David Almanza B. de la CAU. El día viernes 29 de octubre será un concierto en vivo desde nuestra iglesia. Tenemos cupo limitado y para aquellos que estamos en casa será transmitido por Zoom y Facebook Live. Si vas a asistir, favor de hacer tu reservación. Amados hermanos, si tienen alguna ofrenda o diezmo, está habilitada nuestra cuenta de BBVA. El número de cuenta es 01 17 63 88 09 y la clave interbancaria es 012 680 001 176 388 092. Si alguno quiere enviarla, favor de hablar al templo para que pasen por su ofrenda. Y pues vamos a despedirnos en esta noche. Le damos muchas gracias a nuestro ponente y a todos los aquí presentes.
Nuestra pastora Hilda Edith González nos dará la bendición pastoral. Adelante. Muchas gracias, hermana Perla. Hermano Daniel, es un gusto que nos haya acompañado en esta hora. Damos gracias a Dios por su vida, por esta conferencia. Esperamos que, pues bueno, sean bendecidos y pues seguimos aprendiendo. Esta semana todavía nos queda algo más que repasar, aprender y renovar en nuestra mente. Bueno, pues vamos a ser despedidos en este momento. Padre bendito, maravilloso, te damos muchas gracias por tu infinito amor. Gracias por la oportunidad de estar juntos a distancia. Gracias también por la oportunidad de seguir aprendiendo, Señor, acerca de esta reforma que fue hace muchos años, pero que, Padre, aún nos enseña que tenemos que ser reformados, Padre, y renovados en nuestras mentes, en nuestros corazones. Padre, llévanos cada día conforme a tu propósito y a tu voluntad. Gracias, gracias, Padre, por esta noche, gracias por esta conferencia. Bendícenos, Señor, danos una noche de descanso, de paz, renueva nuestras fuerzas para que el día de mañana nuestras actividades sean bendecidas, Señor, dirigidas por ti y que podamos tener este tiempo nuevamente y esta cita, Padre, a las 8 de la noche. Gracias, Padre. En tu nombre nos despedimos por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos.